tiene bajo su dominio a cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos saber que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos y nuestras peticiones están bajo su control. En su debido momento Dios va a actuar. Si usted es de las personas que está clamando, está pidiendo a Dios por alguna situación y su respuesta no la ha visto aún, quiero decirle que llegará ese momento. ¿Cuándo? Si me lo pregunta a mí, yo no le puedo dar respuesta, pero sí le puedo decir que en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, Él sabe el momento oportuno en el cual Él se va a glorificar para con su situación. Este mensaje de hoy no es para desalentar a nadie. Este mensaje de hoy es para hacernos reconocer que el Dios Todopoderoso tiene el control de todas las cosas, hermanos. Él sabe en el momento oportuno que se ha de glorificar. Quiero que veamos a la luz de este mensaje 3 puntos importantes. Pero antes de enumerar estos puntos, quiero decir que Asaf, el escritor de este salmo, es un hombre de alabanza, es un hombre de adoración. Al igual que nosotros como pueblo de Dios nos distinguimos por ser adoradores del Dios verdadero. Asaf era de una familia, ¿verdad?, de cantores, de levitas que habían sido designados en el templo para llevar la alabanza a Dios. Eran de los ayudantes de los sacerdotes, eran la familia levítica que se le llamaba. Y ellos pues de diferentes formas estaban inmersos en la adoración. Pero qué tremendo es que cuando usted está cerca de Dios, cuando usted comienza a buscarle, a meterse más con Él, a servirle, y de repente usted pues da una petición, trae otra petición y usted no mira su respuesta. Mira que hay personas que reciben, pero usted dice, yo todavía no recibo. Quiero decirles que hay muchos ejemplos en las Escrituras de hombres que estuvieron así, de mujeres que pusieron su petición delante de Dios y no vieron su respuesta así rápido. En este pasaje que hemos leído hoy, Asaf, él presenta las razones por las cuales él estaba pidiéndole a Dios, necesitando el auxilio, pero dice que no veía una respuesta. Y es por eso que quiero que veamos hoy qué debemos hacer cuando Dios calla. Hagámonos esa pregunta, ¿qué hacer cuando Dios calla? Número 1, o en primer lugar, seguir clamando a Dios día y noche. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo no podría darle otra fórmula, hermanos, otra salida para encontrar respuesta en Dios, sino más bien el poder clamar, el poder estar insistiendo. La Biblia presenta varios ejemplos de personas que insistieron buscando el rostro de Dios y que en su debido momento hallaron su respuesta. Aquella viuda, ¿se acuerdan? Que dice que insistentemente iba donde un juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y dice que por algún tiempo aquel hombre no quiso. Pero dice que vino el momento cuando él dijo, esta mujer me es molesta. Viene de continuo a decirme que le haga justicia. Y no vaya a ser que me agote la paciencia, dijo, mejor le voy a hacer justicia. Y dice el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso, dice, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo, dice, que pronto se levantará y les hará justicia. Si un hombre injusto pudo darle lo que aquella mujer necesitaba, cuánto más nuestro Dios, que es bondadoso, no traerá una respuesta para sus hijos que le alaban, que le exaltan y que siempre están dispuestos para servir en su obra bendita. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios calla? Buscarle más, seguir clamando, decíamos, a Él día y noche. Mire lo que dice el versículo número 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma, dice, rehusaba consuelo. ¿Qué hacía Él? Lo buscaba de día en el momento de dificultad. ¿Qué hacía Él?
Dice que su alma no tenía consuelo. Cuando estamos angustiados, cuando estamos atribulados, de repente nos sentimos como solos, nos sentimos como que si ya no hay una persona que pudiera traer una solución, y probablemente así sea, porque hay momentos en los cuales ya no hay solución humanamente hablando, dependiendo cuál sea esa situación. Pero la verdad es que como hijos de Dios hemos entendido que cuando las fuerzas humanas se acaban, ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. Y este hombre que clamó en su momento de adversidad, que clamó en su momento de aflicción, vio la respuesta de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, dice. Cuando nosotros estamos bien, hermanos, no nos afligimos. Cuando usted tiene salud total, usted no se acuerda de algún dolor o de algún momento de angustia. Usted se siente bien. Cuando tiene bien su economía, usted se siente feliz. Cuando su familia está sana, usted se siente bien. Pero cuando hay angustia, mire lo que dice él. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Como quien dice, estaba a punto de desfallecer. Pero es ahí cuando él se levanta y dice, no me dejabas pegar los ojos. O sea, no podía dormir. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días del principio, los años de los siglos. Como quien dice, estaba pensando yo en lo que antes hacía en mi favor. Estaba acordándome de la forma tan feliz que yo vivía antes, dice el salmista. Y hoy estaba en la angustia, hoy estaba en aquella desolación. Se encontraba él en el momento difícil y no hallaba qué hacer. Recuerdo de otros hombres que estuvieron en esa angustia, como aquel que dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, decía él, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen las gentes, ¿dónde está tu Dios? Como quien dice que se burlaban las personas, que hacían escarnio de él porque ya no hallaba respuesta en Dios. Pero ahí está clamando este hombre Asaf y él está esperando en Dios. Dice el versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé. ¿Y qué dice la parte final? Y él me escuchará. Esa es la confianza. Cuando usted se sienta que ya no hay respuesta, cuando usted se sienta que su angustia es extrema, recuerde que otras personas también pasaron por este momento de desolación, por este momento de angustia, por este momento en el cual ya no se siente como una respuesta. Pero sí creemos que el Dios de ayer, que el Dios de hoy y el Dios de siempre sigue teniendo el mismo poder para responder, el mismo poder para salvar, el mismo poder para sanar. Es el mismo Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Seguir clamando. ¿Cuándo? De día y de noche. Dirá usted, bueno, pero en el día, ¿cómo vamos nosotros a clamar si tengo que andar en mi trabajo? Tengo que andar en mis estudios, tengo que andar haciendo X mandado, tengo que andar fuera de casa. Bueno, usted debe de saber que el clamar a Dios no es solamente en el templo, no es solamente estando en casa. El clamar a Dios, el hablar con Dios debería ser una característica de nosotros los creyentes normal, de hablar con Dios en todo lugar que nos encontremos. Incluso en su mente usted puede meditar en las cosas maravillosas de Dios. Cuando un pensamiento malo se quiera cruzar en su mente, repréndalo en el nombre de Jesús. Y dígale usted, Cristo es el que gobierna mi mente. Él gobierna mi corazón. Debemos de estar así siempre. Entonces hay que clamar, hay que buscar el rostro de Dios. Pero en segundo lugar, ¿qué hacer entonces cuando Dios calla? En segundo lugar, hay que hacer memoria de sus maravillas antiguas. Yo le pregunto hoy a los que estamos acá y a los que nos ven a través de las redes, ¿será que Dios ha hecho algún favor en nuestra vida?
Todavía no estoy convencido porque veo que habemos más acá. ¿Será que Dios nos ha hecho algún favor en algún determinado momento, hermanos? Hoy sí, miren. Que nos oigan las personas, ¿verdad? Que Dios es poderoso y que ha obrado en nuestras vidas. Que Él es el omnipotente Dios que en algún momento ha hecho algo en favor nuestro. Es que seríamos nosotros desagradecidos si no reconociéramos eso. Y si usted está hoy en la enfermedad, si usted está hoy en el problema más grave que pudiera ser, sepa que Dios ya obró antes en otras personas e incluso en usted mismo favores y misericordias. Entonces hay que ser agradecidos. Si vemos en el versículo número 10, dice así: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Porque ¿sabe cómo se sentía él? Según el versículo 7, dice él: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Él se sentía como que ya no había respuesta. Él se sentía como que si el tiempo de el poder de Dios para obrar en favor de él ya no existía. Estaba así como solo. Pero él dice: esta es enfermedad mía. Así que yo lo invito a usted que cuando comience a ponerse así negativo o negativa y diga: Dios quizá ya me abandonó, rápido reprenda eso y diga: no, esto es como una enfermedad. Lo cierto es que yo tengo un Dios todopoderoso. Lo cierto es que yo tengo al Creador de los cielos de mi parte, que ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Enfermedad mía es esta, dijo el salmista. Vea que no es normal entonces cuando una persona se pone así como a decir: pobrecito de mí, ¿verdad? Que nadie me quiere. Decía por ahí no sé si es canción o chiste que es, ¿verdad? Pero decía: ¿cómo es? Nadie me quiere, todos me odian. Y por ahí decía otra cosa. Pero lo cierto es que el Hijo de Dios debe de saber que aunque todo el mundo lo abandonara, dice el Señor: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Mire qué promesa de bendición. Entonces él dice: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Como quien dice: me voy a acordar de cuando Dios me ayudaba, de cuando Dios me hizo este favor, de cuando Dios me hizo este otro milagro, me voy a acordar. Y esta palabra se repite varias veces: me voy a acordar, voy a hacer memoria, voy a conmemorar. Mire lo que sigue diciendo. Dice ahí: traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Pero el 11 dice: me acordaré de las obras de Jah. ¿Se acuerda usted de las obras de Dios? Si lo entrevistaran a usted, hermano o hermana, ¿sería capaz usted de recordar por lo menos unas 5 cosas que Dios le ha hecho a su vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Y quizás más. Por eso que cuando comenzamos a hablar del testimonio que tenemos en Dios, no queremos dejar de hablar, porque reconocemos que son muchas las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces sigue hablando el salmista y dice: sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Mire qué interesante esto. El siguiente versículo, el 12, dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Voy a meditar. Usted ya sabe qué es meditar. No es solamente que lee una vez y se olvidó de eso. No, meditar es acordarse continuamente. Por ejemplo, usted lee un pasaje de la Escritura y de repente comienza a meditarlo, dicho en lenguaje nuestro, a rumiarlo, ¿verdad? Y acordarse de qué dice ese texto. De la misma forma, voy a meditar, dice, en todas tus obras. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Cuando una persona está agradecida, una de las formas como la da a conocer es que le cuenta a otras personas lo que Dios ha hecho en su vida.
Pero hay personas que se quedan calladitos, ¿verdad? Dios le ha hecho tantos milagros y no los cuentan. Dios ha hecho tantas misericordias y la persona se quedó como que sin nada. Pero hermanos, cuando Dios abre los labios, cuando Dios abre la boca de una persona, todos los demás se quedan asombrados y dicen, Dios mío, y yo que con mi problemita que tengo creía que iba de fallecer ya, pero no, hoy recobro fuerzas, porque si Dios pudo hacer ese milagro con este hermano o con esta hermana, es capaz de sacarme a mí también. De ahí la importancia de que nosotros contemos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Probablemente a algunas personas quizás hasta pena les da y por eso no lo hacen. A otros todavía tienen miedo, ¿verdad? Que les conozcan lo que eran antes. Pero la verdad es que, hermanos, si lo que Dios ha hecho en nosotros no se puede comparar con lo que en el mundo éramos, ¿y por qué nos vamos a avergonzar de decir que el Señor nos ha rescatado de aquel mundo perdido y hoy nosotros somos algo diferente? Dios es capaz de protegernos. Dios es capaz de librarnos del peor enemigo que pudiera amenazar nuestras vidas. Debemos acordarnos entonces de las maravillas antiguas que Dios ha hecho con nosotros. Vamos entonces a contar. ¿Qué es lo que vamos a contar nosotros? Si usted no tuviera mayor conocimiento de la palabra de Dios, suficiente con que usted cuente lo que Dios hizo en usted. ¿Qué ha hecho Dios en usted? El día que lo salvó, el día que lo perdonó, usted sabe qué es lo que pasó. Eso hay que contar. Recuerdo la mujer de Samaria, acababa de ser perdonada por el Señor Jesucristo. Y esta mujer tan maravillada se quedó de que aquel hombre, decía ella, un profeta, le había dicho toda la verdad, y ella eso es lo que decía. Dejó su cántaro en el lugar porque ella estaba ahí llevando un poco de agua a su casa. Y de tan alegre, de tan emocionada que ella se sentía, dice que dejó el cántaro y salió corriendo para la ciudad. Y no se fue a otra cosa, sino más bien a decirle a las personas el encuentro que ella había tenido con el Señor. Dice que le decía a las personas, me dijo todo lo que yo soy. Así les decía. Porque el Señor la conoció, porque Él le dijo, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu marido? Tráelo, vamos a hablar con él. Y ella le dijo, no, yo no tengo marido. Porque se quiso excusar, se quiso privar, ¿verdad? Como muchas personas que quieren ocultar las cosas. Pero Él que conoce todo, le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes todavía no es el tuyo. Así que ella descubrió el secreto, o más bien el Señor descubrió el secreto que ella tenía. Al parecer, ¿verdad? Como que nadie la conocía. Entonces esta mujer comenzó a contar y dice que muchas personas vinieron y conocieron de primera mano lo que el Señor hacía y lo que Él decía. Y cuando oyeron las palabras de parte del Señor, ellos le dijeron a la mujer, hoy ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros lo hemos oído de parte de Él. Mire qué interesante. Y dice que allí en ese lugar de Samaria se convirtieron muchas personas por el dicho de esta mujer. Entonces es importante que nosotros anunciemos a todas las personas que Dios nos ha hecho milagros en nuestra vida, hermanos. Pero pasemos a la parte número 3 de nuestro mensaje de hoy. ¿Qué hacer entonces cuando Dios calla? Hay que recordar que Dios es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué queremos decir cuando decimos que Él es el Todopoderoso? Él es el que puede hacer todas las cosas. Él nos formó a nosotros. Él creó este mundo que nosotros vemos. Él ha hecho todas las cosas en un orden, pero muy bien sincronizado. A veces nosotros nos centramos solamente en el género humano, en lo que nosotros vemos, pero hermanos, hay varias cosas que Dios ha hecho que ni siquiera las vemos ni las conocemos. Bueno, las personas que se han dedicado al estudio, ¿verdad?, de lo que es los planetas, de estudiar el universo, se han quedado pero fascinados al poder contemplar todas las maravillas de lo que es el universo. Y todo eso es parte de la creación de Dios.
Si la mente de nosotros estaba centrada solamente en nosotros o en nuestra familia o en las personas que nosotros conocemos en nuestro país, hermanos, debemos saber que nuestro Dios es mucho más que eso. El Dios nuestro es mucho más que el Dios de la iglesia. El Dios nuestro es el creador de la tierra como globo terráqueo, pero también es el creador no solamente de nuestro sistema solar, es el creador de todo el universo. Todo ha sido hecho por la mano de Él para gloria y para honra de su poderoso nombre. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Tú eres el Dios que hace maravillas. Esa declaración, hermanos, maravillas, habla de grandes cosas. Habla de milagros, habla de hechos poderosos, habla de momentos que lo ha librado a usted de la muerte y usted dice, ay, por poquito me libré. Así me pasó el vehículo, dice usted. Es la mano poderosa de Dios. Él envía ángeles, Él envía personas, Él envía a quien sea para ver de librar a sus hijos. Y con el pueblo de Israel hizo maravillas. Dice, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Algunas personas todavía pensaban en el tiempo antiguo que Dios era el Dios solamente de Israel. Como hoy alguien podría creer que Dios es el Dios de la iglesia solamente. Pero Él gobierna por sobre todas las personas. En aquel tiempo hizo que hombres poderosos, humanamente hablando, hombres que estaban pero al mando de no solamente un país, sino que de imperios que gobernaban el mundo conocido, los hizo que hicieran su voluntad, como Nabucodonosor, como los hombres de los siguientes imperios, ¿verdad? De los persas, de los griegos, de los romanos, hizo que hicieran su voluntad, porque Él es el que gobierna por sobre todos los pueblos. Bueno, a los egipcios lo hizo que cumplieran con lo que Él quería. Entran unos poquitos de la descendencia de Abraham, se forma una gran familia, un gran pueblo, y según ellos los tenían aislados en una tierra, pero ya era el propósito de Dios que ahí se iba a formar la nación. Y cuando se hicieron numerosos, que tuvieron celos, ahí es donde los oprimieron y por largo tiempo dice que estuvieron a punto de, no de ser desaparecidos, sino de ser esclavizados de manera pero permanente. Pero ahí se manifestó la mano de Dios. Entonces Él gobierna por sobre todos los pueblos. Pero mire lo que dice el 15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Redimir, lo hemos dicho, significa comprar con un precio. Redimir significa rescatar. Y como Israel era su pueblo, Él lo redimió. Él lo sacó de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban ahí oprimidos, pero ese faraón no era más que un instrumento en las manos de Dios. Era como una marioneta que Él pudiera mover en el momento que Él quisiera. Porque los hombres muy grandes pueden creerse, pero lo cierto es que siempre están bajo el gobierno de Dios. Le manda una plaga, como que ya los iba a dejar ir, ¿verdad? Y luego se endurecía su corazón. Le manda la siguiente plaga, como que ya los iba a dejar ir. Se volvía a endurecer. Venía la siguiente plaga y así de continuo, ¿verdad? Porque Dios había dicho, yo voy a mostrar mis maravillas. Dios quería que Egipto conociera que solamente hay un Dios verdadero. Ellos podían tener miles de dioses para cada cosa, pero Dios les hizo saber que Él es el único Dios creador de los cielos y de la tierra. Solamente Él merece honras y merece glorias por siempre, jamás. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ellos salieron. Fueron llevados por el desierto, pero ahí ellos se enfrentaron con muchas situaciones. Del versículo 16 al 18 hay una breve mención acerca de lo que fue el tiempo del diluvio. Cómo es que se forma, ¿verdad? Todo lo que es esa gran cantidad de agua, podemos decir, tanto en los cielos como también de los mismos abismos. Porque en el Génesis dice que llovió agua en grandes cantidades desde arriba de los cielos, pero también fueron rotas
la fuente del abismo. Quiere decir que de dos lugares el agua comenzó a anegar y a anegar lo que es la tierra conocida, hasta que dice el Génesis que el agua llegó 15 codos más arriba del último árbol o montaña que había sobre la tierra. ¿Cuál era el objetivo? Que todo ser viviente muriera, porque todos eran malvados. Esa es la razón. Entonces Dios manifiesta su poder, Él manifiesta su voluntad en los diferentes contextos. Pero el versículo 19 nos habla acerca del momento glorioso que pasó Israel. En el mar, dice, fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Mire qué interesante eso. Allí iba Israel, ¿verdad? Por el desierto. Iban perseguidos por los egipcios. Y cuando llegan enfrente del mar, ellos dijeron, hoy sí, ya no tenemos salida. Tenían a las espaldas al ejército enemigo, a los egipcios, y enfrente tenían el tremendo mar. ¿Para dónde escapatoria? Ya no había. Pero es ahí cuando Dios se manifiesta y cuando Moisés clama a él, le dice Dios, ¿y por qué clamas a mí? Como quien dice, hay momentos en los cuales el mismo Dios nos va a nosotros a poner como así en cinta, ¿verdad? ¿Quiénes nosotros somos? Hay momentos en los cuales nos sentimos como turbados, pero ahí Dios le va a decir, bueno, ¿y quién eres tú? Pues eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y le dice, extiende tu vara y di al pueblo que marche. No es el momento de estar desanimados, es el momento de estar creyendo a Dios que a pesar de las dificultades nos va a hacer pasar al otro lado. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Probablemente, humanamente hablando, usted diga, no, es que ya no hay salida, ya no hay un lugar donde yo pueda escapar, ya no hay solución para mí, hablando con la fuerza que tengo o de la gente que me pudieran ayudar, ya no. Pero ahí es donde Dios se va a manifestar. Solo quiere que nosotros le creamos a Él. Y mire lo que dice el 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Esas ovejitas que iban ahí, que no eran 100, que no eran 1000, sino que dice la Biblia que eran por lo menos 600,000 personas de a pie, ¿verdad? Quiere decir que habían muchos niños también. Algunos hablan hasta de 2 millones de personas por todo el desierto. Allí iban. ¿Cómo iban? Dice, como ovejitas. Usted ha visto rebaños, aunque sea por un video, ¿verdad que sí? O en fotos, ¿verdad? Cómo el pastor las guía. Y el pastor no va detrás de las ovejas. ¿A dónde va el pastor? Adelante. Va marcando el rumbo, ¿verdad? A dónde deben de seguir. Y eso es interesante, porque los que de verdad son ovejas siguen a su pastor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Allí iba, mire, todo aquel pueblo, y llevaban el líder, ¿verdad? Y llevaban a sus hombres que tenían el liderazgo después del siervo Moisés, y la gente iba siguiéndolos, porque allí iba la presencia de Dios con ellos. Pero siempre hubo rebeldía, ¿verdad? Siempre hubo momentos en los cuales el pueblo se desanimó, el pueblo habló en contra y ellos también fueron disciplinados. Pero lo importante es que Dios los llevaba por ese desierto. Iban bajo la cubierta de Dios. En el día dice que una columna de nube les hacía la sombra para que ellos fueran avanzando y avanzando. Y hasta donde se detenía la nube, acampaban todos y en orden, por cierto. En la noche, una columna de fuego dice que iba ahí alumbrándoles el camino porque no conocían por dónde iban a pasar. El objetivo era que no se detuvieran hasta que Dios decía que se detuvieran. Así es la iglesia del Señor también. No nos detenemos, el rumbo lo tenemos claro. ¿Cuál es nuestra meta final? Es la patria celestial. No nos detenemos. Sigamos avanzando, hermanos, y aunque hayan dificultades, cuando se sienta que Dios no le responde, como veíamos en el mensaje de hoy, sepa que Dios todavía está oyendo su oración, solamente que está esperando. Y nosotros debemos también esperar un momentito. Hay que recordar de todas las cosas que Él ya hizo en nuestra vida.
las maravillas antiguas, los milagros antiguos que Él ha hecho para con nosotros anteriormente. Y hay que seguir creyendo que Él es el Todopoderoso, que Él es capaz de poder hacer nuevamente un milagro especial en nuestra vida. Vamos a orar, mis estimables. Inclinen su rostro y le damos gracias al Señor. Es maravilloso nuestro Dios. Este Dios que tenemos es el Dios que hace maravillas. Digámosle, Padre amado, que estás en los cielos. En esta hora preciosa, Señor, queremos honrar tu nombre. Queremos exaltarte, Señor, pues tú eres el Dios Todopoderoso. Te glorificaste con tu pueblo Israel, Señor, muchas veces, de muchas maneras. Cuando tuvieron sed, les diste agua. Cuando tuvieron hambre, les diste el maná. Querían carne, les diste carne. En diversos momentos, Señor, se sintieron angustiados, se sintieron debilitados, mas tú, Señor, estabas con ellos para fortalecerles. Al final pudieron llegar a la tierra prometida. Y no dudamos, Señor, que así como obraste con tu pueblo Israel, haciendo obras maravillosas, también, Señor, en medio nuestro, tú te glorificarás. Tú harás, Señor, esa obra preciosa. Nos llevarás con pie firme, Señor, hasta la meta final. No permitas, Señor, que el enemigo nos aleje. No permitas que el enemigo haga destrozos, sino más bien, Señor, con tu poder cúbrenos. Que estemos ahí siempre bajo la sombra del Omnipotente, pues ahí estamos seguros. Mi amado Rey, queremos exaltarte, queremos glorificarte. Recibe toda la alabanza, recibe toda la gloria, mi gran Señor. Te adoramos y exaltamos tu poderoso nombre en esta noche. Gracias, mi amado Dios. Gracias, mi amado Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Oh, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos decimos amén. Dele gloria a Dios en esta hora por sus múltiples misericordias.